Entonces, en términos de paquetes, y además tiene 1 millón para enfermedades catastróficas, más 100,000 pesos para medicamentos coadyuvantes para enfermedades catastróficas. Es cierto, y es un fenómeno que pasa en todos los países del mundo. En Europa, ¿de qué se queja la gente de la seguridad social? Y estamos hablando de que los países desarrollados nos llevan muchísimos años en seguridad social. ¿Cuál es la queja? La queja es que, y todos queremos estar en Europa, en España, en Francia. En Inglaterra. La queja es que tú vas a hacerte una cirugía y te ponen una lista de espera. No te la hacen de una vez. Tienes que esperar 6, 7 meses para hacerlo. Sin embargo, en República Dominicana, un país como nosotros, una persona te declara que hay que hacerte una cirugía, hay que operarte un apéndice, y la gente se queja porque tiene que ir a la aseguradora para que se la prueben, pero al otro día se la hacen. Entonces, hay un proceso que dura más de un día, pero y un poco burocrático, pero eso es otra cosa. Okay. El asunto es que aun cuando hay una cobertura importante de alrededor de un 67%, esa cobertura no garantiza completamente una serie de servicios. Y le voy a poner un caso. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de pensiones, perfecto, que donde se supone que las personas están necesitando muchísimo más recursos, porque ahí es cuando comienzan a tener los verdaderos problemas. Cuando llega su tiempo de pensionarse, se pensiona con un porcentaje muy mínimo de su salario. Y estamos hablando además que la presión del sector que no está involucrado en la seguridad social o que la evade, está poniendo en una situación bastante difícil la seguridad social. ¿Cómo se ven estas dos situaciones que pesan bastante dentro del sistema? Mira, el tema de la cobertura de pensiones en materia del monto en dinero, porque una pensión es el dinero que recibe la persona, hay que verla en 3 dimensiones. La primera dimensión es que el sistema de pensiones no solo tiene pensiones de vejez. Normalmente, cuando hablamos de pensiones, la persona hace un clic y piensa, bueno, cuando ya sea un adulto mayor, ¿cuál va a ser el dinero que voy a recibir? Y si uno le pregunta, por ejemplo, a un trabajador hoy de la seguridad social, ¿con qué vas a financiar la vejez? Bueno, te va a decir, con la pensión que me van a dar. Y ese es un tipo de pensión. Pero hay otros tipos de pensiones. Está la pensión por discapacidad y está por la pensión por sobrevivencia, que son pensiones cobertura que tiene trabajador activo. Y ahí estamos hablando de unos montos importantes. Y aquí el tema laboral, el tema del mercado laboral es importante porque la seguridad social lo que hace es que se monta sobre el mercado laboral cuando hablamos del régimen contributivo, de los trabajadores por cuenta ajena que cotizan. Lo que significa esto, señores, es que todas las variables que afectan a los trabajadores formales repercuten en los beneficios y en la seguridad social. ¿Por qué? Porque si se mueve el mercado laboral, como yo estoy encima de esto, todo esto que pasa aquí ocurre al sistema de seguridad social, en salud, en pensiones y en riesgo del trabajo. Esa es una premisa muy importante porque a veces queremos diferir los problemas del mercado de trabajo a la seguridad social. Y no es así, es que la seguridad social depende del mercado laboral. Y ahí respondo a tu pregunta. Perfecto. En materia de pensiones por sobrevivencia, la cobertura es 60% del salario. Y hice esa introducción para que sepa que eso está relacionado. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes bajo salario o si tú estás, y hay relación en lo que tú dices de gente que evade o que reporta por debajo del salario en la seguridad social. Si tú tienes salarios bajos reportados en la seguridad social, las pensiones que vas a recibir son bajas, porque estoy calculando en base al salario que tú tienes registrado en la seguridad social. En sobrevivencia, 60% del salario que tenía el trabajador fallecido. En discapacidad, pensiones por discapacidad, 60% del salario que él tiene registrado en la seguridad social. Con la aparición de la nueva ley de seguridad social, se ha venido a mejorar en cierta forma lo poco que había o lo nada que había. Así es. Ahora, ¿hasta dónde el ciudadano común y corriente desconoce sus derechos en la nueva ley? ¿Cuál es la parte más importante en que él no sabe a qué tiene derecho y que no se atreve a preguntarlo ni a reclamarlo porque no sabe hasta dónde va? Sí, mira, el tema del conocimiento es un tema cultural. Y quizás, ¿por qué cultural y de educación? Por lo de todo. Porque, y es cierto el tema de que hay un bajo nivel de conocimiento de la ley de seguridad social, pero eso no es un problema endógeno de República Dominicana. Países como Chile, por ejemplo, que es el referente nuestro en materia de seguridad social, porque de allá se copia la reforma que hace República Dominicana, uno de los grandes problemas que tienen es el desconocimiento de la gente de su propio sistema. Y estamos hablando de un país como Chile que en materia de educación con relación a nosotros nos lleva unas cuantas millas.
Pero es cierto lo que tú dices. Muchos trabajadores desconocen todavía el derecho que tienen en la seguridad social. A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la DIDA en materia de promoción, de entregarle un papelito a la gente, de las últimas campañas que han sacado a los medios de comunicación, aún persiste el desconocimiento. Y se hacen esfuerzos extraordinarios para capacitar a los gerentes de recursos humanos. Nosotros podríamos decir que la mayoría de los gerentes de recursos humanos tiene información, se ha capacitado en diplomados que tenemos con el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep y en charlas que ha hecho la DIDA, pero todavía sigue habiendo un gran número o una gran cantidad de desinformación por parte de los trabajadores. Primero porque el trabajador que llega a una empresa después de un tiempo de estar cesante, no se atreve ni siquiera a preguntar si lo han afiliado a la Seguridad Social, porque piensa que, bueno, yo estoy desempleado y conseguí un empleito. Si comienzo a preguntar si estoy en la Seguridad Social o no, en un país donde hay, según datos del Banco Central y de la Tesorería, casi entre un 25 y un 30% de gente que debería estar cotizando a la Seguridad Social y no cotiza, y un gran número de gente que lo hace por salarios inferiores a lo que cotiza, ese trabajador a veces tiene miedo de preguntar si tiene algún tipo de información de seguridad social. Lo que le interesa es trabajar. Lo que le interesa es trabajar. Pero puedes averiguarlo por otras vías. Puedes averiguarlo por otras vías. Sí, pero no vas a forzar, porque si no tú no vas a decir nada tampoco, porque si los reclamas te sacan. Así es. Entonces, el tema de la información es un tema también de cultura de seguridad social. Hay que entender que nosotros tenemos desde el año 2003 implementando un sistema de seguridad social que pretende ser universal. Digo que pretende ser universal porque son pocos los sistemas de seguridad social con este esquema que tenemos en República Dominicana que son universales. Pero, ¿podemos llegar a ser universal? ¿Que todo el mundo esté? Sí, podemos llegar. Pero hay variables externas que afectan eso, como el tema del mercado laboral y como el tema presupuestario. Muchos países que han avanzado, Hugo, en materia de hacer universal la seguridad social, lo han combinado con el sector laboral y también lo han combinado con prestaciones no contributivas. Estamos hablando de esquemas parecidos a lo que tenemos en República Dominicana de seguro para el régimen subsidiado. Bolivia, por ejemplo, presenta una cobertura de un 90% de la población. Y tú dices, bueno, podemos compararnos con Bolivia. Pero ¿qué ha hecho Bolivia? Bolivia lo que ha hecho es que el dinero que le entra por los combustibles fósiles, el gas que tiene, lo ha vertido en la población para darle cobertura de salud y cobertura de pensiones. Pero no porque el mercado laboral, porque los regímenes contributivos hayan crecido. La tendencia de los mercados formales y los regímenes contributivos está prácticamente plana en todos los países. Muchos de los países que han avanzado, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, por mencionar solamente algunos, lo han hecho con programas de prestaciones no contributivas, con programas financiados por presupuesto público. Debemos terminar la entrevista, señor del Villar, pero no puedo terminarla sin preguntarle ¿qué hay que cambiar de la ley? Mucho se ha debatido respecto a que hay que hacer modificaciones para ponerla más a tono de lo que se está viviendo en la República Dominicana en estos tiempos. ¿Qué hay que cambiar en la ley? Mira, los organismos internacionales que manejan los temas de seguridad social, OIT, Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Organización Internacional de Seguridad, son organismos supranacionales que observan todos los sistemas del mundo y sobre ellos trabajan. Tienen un concepto de seguridad social dinámica. Y el concepto de seguridad social dinámica significa que la seguridad social debe irse adaptando a la población. Claro. Porque la seguridad social es una respuesta a las necesidades de la gente. Es una respuesta económica a eventos que le deben ocurrir a cualquier ser humano, que se enferme, que se discapacite, etc. Y eso es dinámico. Entonces es un modelo, eso es un paradigma para dar respuesta a esto. Entonces no es estático, debe irse adaptando a las necesidades de la gente. Y el sistema dominicano no está al margen de eso. Nosotros tenemos una ley del año 2001 que, bueno, es una ley buena, porque por los resultados que tenemos no dice que es una ley buena, pero es una ley que se puede mejorar. Que se puede mejorar. Claro, que ya hace 14 años todo ha cambiado. Hace 14 años se han cambiado cosas. Y hay temas importantes que hay que observar. Hay personas, por ejemplo, que opinan, personas de muy alto nivel, que la figura de régimen contributivo subsidiado debería estudiarse. Yo particularmente como técnico del área, yo no digo desaparecer, porque podríamos desaparecer el nombre de contributivo subsidiado de la ley, pero la realidad de los informales no la vamos a cambiar con eso. Exacto. Y tenemos que buscar la manera de que estas personas, que son muchas personas, estamos hablando de que si estamos en un 64% de la cobertura, todavía hay un 36% que está fuera, y la mayoría de estos son de régimen contributivo subsidiado, o sea, son trabajadores informales,
tendremos que buscar la manera de cómo incorporarlo a la seguridad social. Y hay países que ya han avanzado muchísimo en estos temas, como es el caso de Uruguay. Y eso era lo que estábamos viendo en el día de antes de ayer. ¿Cuáles han sido las experiencias novedosas? ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? ¿Cuáles han sido, dónde se ha fallado, dónde se ha avanzado en estos países? Para ver cómo nosotros podemos captar esas experiencias y también ver cómo aplatanamos esto en República Dominicana, porque el problema de esta gran población que está fuera de la seguridad social no es un problema único de nosotros. Bueno. ¿Okay? Pero entonces esos temas, muchísimas cosas que hay que ajustar a la ley, pero el gran tema es el tema de esto. Lo vamos a traer aquí para abrir los teléfonos un día. Sí. Esa invitación la hago yo públicamente. Para que le explique al triciclero, el que ve empanada, ¿a qué tiene derecho? ¿Con qué se come eso? Vamos a hacerlo así. Si ustedes están dispuestos, vamos a hacerlo así. Yo sé que hay mucha gente que está viéndonos y que tiene muchas interrogantes respecto al sistema de seguridad social. Y cuando un técnico que habla llanamente le puedo explicar, eso es fantástico. Claro. Tuvimos aquí al señor Pérez Modesto en días pasados, que también hablamos de eso. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Vamos, señores, ahora a una pausa y enseguida volvemos. No se muevan.